Estamos a través de la FM de RCN Radio. Todos los viernes, a través de nuestra emisión local de noticias, presentamos temas jurídicos de la semana con el doctor Alirio Galvis Padilla, nuestro abogado de cabecera. Todos los temas jurídicos pues están aquí. Siempre nuestros oyentes nos presentan los temas y los desarrollamos ampliamente porque pues para profundizar si nos toca tiempo más amplio. Pero bueno, con el doctor Alirio nos da luces precisamente de cómo actuar frente a temas que tienen que ver con el mundo jurídico. Hoy hay un tema de relevancia que no corresponde solamente a Tuluá ni el Valle del Cauca, sino a Colombia, y estamos hablando de los casos de víctimas del conflicto armado. ¿Cómo una persona que ha sido víctima del conflicto armado puede hacer la declaración para que sea declarada como víctima del conflicto? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuál es la jurisprudencia que existe? Las mismas normas que regulan todo lo que tiene que ver con el marco mejor del conflicto armado en Colombia y cómo declarar. Doctor Alirio, buenos días, un feliz amanecer, bienvenido a nuestra emisión local de noticias. Como siempre, estos son los micrófonos para explicarle a nuestros oyentes todos esos temas de interés. Buenos días. Un gran saludo para todos nuestros oyentes de RCN Radio, estimado periodista. Espero que esta mañana esté todo muy bien y claro, vamos a hablar de un tema que aqueja a Colombia de manera grave y es el conflicto armado y las víctimas que ha dejado el conflicto armado en todo el país. Y justamente la ley 1448-2011 reguló la ley de víctimas y restitución de tierras. Ella contemplaba un término para que las víctimas declararan ser víctimas del conflicto armado. Ese término venció y la ley 2343 del 2023 amplía el término. Si usted es víctima del conflicto armado, es desplazado, ha sido víctima, un familiar suyo lo han asesinado, ha sido víctima de una mina quiebrapatas, lo que sea, usted tiene derecho a declarar ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público lo reconozca como víctima y lo indemnice por esa situación. Bueno, aquí son muchos temas, muchas preguntas para usted, mi doctor Alirio, y es, por ejemplo, hoy una persona que sea víctima del conflicto armado, ¿cómo puede declarar para que se le reconozcan? Sí, el trámite lo ha querido el gobierno nacional que sea muy sencillo y es la persona puede ir directamente ante el Ministerio Público, llámese también Personería, Defensoría del Pueblo, a declarar cuáles fueron los hechos de esa situación del conflicto armado que lo afectó. Y allí le toman la declaración y posteriormente el Ministerio Público revisa su declaración y lo reconoce a usted como víctima y empieza un proceso para indemnizarlo administrativamente por esa situación. En caso que no lo reconozcan, hay un recurso de reposición para que usted pueda presentar los elementos que necesite el Ministerio Público para poderlo reconocer. Todo el mundo cree que es víctima del conflicto armado, que a veces no lo es. ¿Quién sí puede declarar, por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo soy desplazado, estaba en una zona rural de Tuluá y me desplazaron, me tocó dejar mi tierra, esa es una víctima del conflicto armado. Un familiar mío fue asesinado por uno de los grupos irregulares, ese es conflicto armado. Fui víctima de una mina quiebrapatas. Fui víctima incluso de un agente del Estado en ese conflicto armado. Hubo un enfrentamiento y una bala del ejército me afectó. Eso es una víctima del conflicto. Y contrario sensu, ¿quién no puede declarar? ¿Quién no debe hacerlo, por ejemplo? ¿Quién debe declarar esa situación? ¿Quién no lo debe hacer? ¿Quién no debe hacer? Justamente el que es víctima, pero que no tiene que ver con relación del conflicto armado. Pero también es importante, estimado periodista, dejar algo claro. Y es que debe declararse solamente la verdad y nada más que la verdad, porque se declara bajo la gravedad del juramento. Si alguien se declara como víctima del conflicto armado sin serlo, puede incurrir en prisión. Bueno, doctor, ya después de haber declarado, de haber sido reconocido como víctima del conflicto armado, ¿cuál es el proceso que sigue una persona como tal? Sí, una vez que es reconocido como víctima del conflicto armado, empieza a correr un término para que el Estado le pague una indemnización administrativa. Existía también una resolución
que daba una priorización. También esa resolución ha sido modificada y hoy permite que personas que tengan 68 o más años tengan una priorización para el pago de la indemnización. También una persona por su condición étnica, por su condición física, su condición emocional, cognitiva, esas características tienen una priorización para que les pague la indemnización. Hoy, a través de una resolución, se está informando precisamente de la priorización del pago de estas indemnizaciones que bajó la edad de 70 a 69 años. A 68 años, sí. La 582 de 2021 es la que permite tener esa priorización, sí. Es importante que la gente conozca términos, procesos, tiempo, porque se puede declarar en cualquier tiempo donde hayan ocurrido los hechos, o debe haber un límite para yo declarar precisamente que soy víctima del conflicto armado. Son muchos temas, mucha persona que quiere conocer realmente y claridad sobre el tema. Sí, es importante tener en cuenta un elemento, y es que si usted es desplazado, tiene 3 años desde la ocurrencia de los hechos para declararse como víctima. Pero esta normatividad, la 2343, permite que aquellas personas que fueron desplazadas mucho antes, desde 1985, puedan declararse en este momento como víctimas. Desde 1985 a la fecha pueden ir y declarar. También es importante otra cosa: si usted ya hizo su declaración, no tiene que volver a declararlo. Solamente aquellas personas que fue extemporáneo, que no pudieron hacerlo, que no han podido hacerlo por alguna situación. Estamos en el momento. Recuerden, hasta el 29 de diciembre de 2024 pueden hacer esta declaración. Bueno, ahí está, temas muy importantes que usted puede conocer a través de RCN Radio en esta sección tema jurídico de la semana con el doctor Alirio Galvis Padilla. Este tema seguramente nos da muchos programas, mi doctor Alirio, pero queríamos que usted ampliara un poco sobre el mismo a través de nuestro noticiero. Las personas que tienen dudas precisamente y ya personalizadas, ¿cómo podrían comunicarse con usted? Sí, queremos que todos aquellos oyentes que tengan la inquietud de conocer un poco más el detalle, o de pronto que necesiten colocar un derecho de petición porque han sido reconocidas como víctimas y no les han pagado, claro que atendemos sus consultas en el teléfono 312-448-0840, 312-448-0840, o en el correo aliriogalvis@abogados@yahoo.es. Pues doctor Alirio Galvis Padilla, nuestro abogado de cabecera, muchas gracias, un feliz día. Con todo gusto.